Bueno, muy bien. Buenas tardes, mi nombre es Damián Martínez. Yo soy director de conservación de la Federación Costarricense de Pesca. Soy biólogo marino y quiero agradecerles en nombre de la Federación, en nombre de Botánica, ¿verdad? Que nos han recibido, en el nombre de Cocodrilo también, que nos han recibido, Diego no ha llegado, y en el nombre también de los colegas y amigos pescadores de Caribe, del Caribe de Costa Rica, a esta sesión para compartir un poquito sobre información rápidamente, un poquito sobre la génesis de este proyecto. En algún momento, o de esta iniciativa especialmente, estamos aquí durante 3 días compartiendo pescadores del Caribe con pescadores del Pacífico, tratando de conocer un poquito más de la pesquería del sábalo, de un lugar a otro. Y estamos también en el agua. Hoy pasamos todo el día, bueno, ayer también, tratando de pescarlo, conociéndonos, conociendo las técnicas también, son muy diferentes las zonas, ¿verdad?, donde se pescan y donde los han pescado ustedes, que algunos han dicho que por Sirena, ¿verdad?, por Piro, son totalmente distintas, allá por La Roca, son muy diferentes a las del Caribe. Entonces, parte de esto también es conocer un poquito, y eso es a lo que le hemos denominado el Tarpon Trail, en las invitaciones que algunos de ustedes recibieron. Em, Pensamos que es una muy buena forma de empezar, ¿verdad? Porque es un recurso que estamos compartiendo no solamente dentro del país, como ustedes verán a lo largo de la región. Antes de empezar con el tema biológico, quería yo enmarcarles un poquito también de dónde sale toda esta iniciativa y por qué la importancia. Y es el proyecto de pesca turística participativa, que es un proyecto que está financiado, que es de la Federación Costarricense de Pesca, FECOP, financiado con los fondos de la Embajada de los Estados Unidos, de fondos CARSI. Para los que no conocen, FECOP es una asociación, es una federación nacional que agrupa distintas asociaciones del país y algunos otros consejos. Cerca de 250 miembros activos tenemos a lo largo de todo el país, teniendo distintos proyectos en distintas áreas, ¿verdad? Por ejemplo, en la zona del Caribe trabajamos con la gente de Parimina en un momento, en otro momento trabajamos con la gente de Ahora Colorado, estamos trabajando con la gente aquí de Jiménez y así a lo largo de todo el país, tratando de llevar esta misión que es promover prácticas de pesca responsable a lo largo de todo el país y la conservación de especies de interés turístico y deportivo. A través, bueno, en las comunidades costeras y a través de la ciencia. Para nosotros el tema de la ciencia es muy importante y estamos constantemente generando ciencia con algunas de las especies con las que trabajamos. ¿Y por qué pesca turística y deportiva? Porque es una actividad que genera muchísimo dinero, ¿verdad? Es un elemento súper importante en la economía azul del país. Hemos comentado que, por ejemplo, la pesca turística deportiva en el 2019, un estudio que generamos, identificó que genera para el país cerca de 520 millones de dólares al año. En comparación con algunas actividades que tenemos en el país también, la exportación de café en ese mismo año generó 276 millones de dólares al año. Vean la comparación. Y la otra, ese mismo año, en crucero, fue cerca de 30 millones de dólares al año. Entonces, aquí la idea no es ver cuál es más importante o no, ¿verdad? Todas son sumamente importantes, tienen encadenamientos, pero lo cierto es que la pesca turística y deportiva es una actividad que genera muchísimo, muchísimo dinero en las comunidades costeras. Puerto Jiménez es un claro ejemplo, pero a lo largo del país esto está ocurriendo. La pesca turística y deportiva en el país, voy a hacer aquí una aclaración para los que no son tan pescadores. Según la ley de Costa Rica, la pesca turística y deportiva son dos pesquerías distintas. La pesquería deportiva, o más bien, voy a empezar con la turística, es donde hay una compra de un servicio, ¿verdad? Yo puedo ser un pescador y yo llego aquí a Puerto Jiménez y me voy a montar en un bote de cocodrilo, ahí hay un intercambio, un servicio, ¿verdad? A eso es pesca turística. La pesca deportiva es cuando yo llego con una caña y me voy a Tamales a sacar, ¿verdad? Eso es pesca deportiva. No hay una intermediación de un servicio, ni de bote, ni de caña, ni de nada. Entonces son dos actividades totalmente distintas. Yo podría irme con mi caña, ¿verdad? En una dimensión paralela, yo podría tener un yate o podría tener un bote, ¿verdad? Y voy a hacer lo mismo, es un pescador deportivo. Pero cuando hay un intercambio, un servicio, a eso es pesca turística. La flota de ambas son cerca de 1.140 embarcaciones según el Plan Nacional de Pesca y genera cerca del 75% de lo que genera la institución pública Incopesca por licencias y permisos de pesca
es por esta actividad, pesca turística y deportiva. Entonces, es sumamente importante también para las instituciones públicas. Genera cerca de 33.000 empleos en total. Hay cerca de 150.000 turistas que llegan al año, según datos recientes, y eso es un 5.6% de la visitación de turismo en todo Costa Rica. Y eso es, esos 520 millones de dólares al año es el 13% de los ingresos por turismo en el país para el 2019, ¿verdad? Fue prepandemia, claro. Y bueno, y tenemos especies de importancia como marlines, el sábalo, el gallo, el vela, etcétera. Son algunas de las especies de importancia. Voy a ponerles este video que resume un poquito lo que les he dicho. ¿Sabe usted cuáles son los beneficios de la pesca deportiva y turística en Costa Rica? La pesca deportiva y turística es una actividad muy importante para Costa Rica. Se realiza de manera responsable ya que se hace mediante la práctica de captura y liberación para proteger la sostenibilidad de especies importantes como el pez vela, los marlines, el sábalo, el róbalo y el pez gallo, entre otros. Estas son algunas de las comunidades con mayor desarrollo de esta actividad. Se calcula que la pesca deportiva y turística genera empleo y oportunidades para unas 13.000 familias de comunidades locales. Actualmente más de 600 embarcaciones están dedicadas a esta actividad y se invierten más de 50 millones de dólares por año en operaciones y mantenimiento. En la actualidad genera más de 500 millones de dólares al año, representando un aporte mayor al de otras industrias como la exportación de café y la operación de cruceros. Por eso es muy importante para Costa Rica proteger los recursos marinos de los que depende la pesca turística y deportiva, como el atún y el pez vela. Esta actividad a su vez representa el 5,6% de la visitación anual por turismo y el 13% de los ingresos totales generados por turismo en Costa Rica. Por ejemplo, genera más de 400 millones de dólares al año por transporte y hotelería. Genera inversión en capacitación técnica e infraestructura, resultando en una mejor calidad de vida para las comunidades costeras. Debido a su gran aporte en el turismo, infraestructura, educación y la reactivación económica, la pesca deportiva y turística es un aliado social y económico para el desarrollo de Costa Rica. Y bueno, y la pesca turística y deportiva en el país no solamente ocurre con grandes yates, ¿verdad? También ocurre de manera deportiva y turística a un nivel más sencillo, más bajo, con kayak o la gente que va y, por ejemplo, Joel, que se va y pesca desde orilla, ¿verdad? Eso también es sumamente importante, porque a veces se piensa que solamente a través de yates y de embarcaciones se podría generar esta actividad. Este es un ejemplo de un torneo de kayak en Golfo de Nicoya. Este es un restaurante flotante en donde tienen ahí como piletas, en donde tienen camarón de cultivo y en el restaurante flotante venden, ¿verdad? El camarón y con las bebidas y toda la cosa. Y tienen torneos alrededor de estos restaurantes y genera, ¿verdad? Muchísima actividad que es de muy bajo impacto. Y esa vez que se hizo en esta isla del Golfo de Nicoya, se taqueó, ¿verdad? Todo ¿cómo se llama? Los hoteles de la visitación por una actividad como de este tipo. Y como esto pasa mucho, ¿verdad? Los amigos de Parimina, allá cuando tienen los torneos en octubre, 500 pescadores, se llena todo, ¿no? Entonces es una actividad sumamente importante. También es una oportunidad también para algunas mujeres. Con el proyecto de Escuela para Náuticas que tenemos en FECOP, hemos dado la oportunidad de que puedan empezar a participar dentro de esta actividad. Son 520 millones de dólares que podrían perfectamente también empezar a tener beneficio algunas de las familias y marineras que han participado de este proceso. Entonces, como pesca turística participativa, hemos empezado a trabajar a lo largo de todo el país tratando de identificar cuáles son los retos que tienen las distintas comunidades, ¿verdad? Y hemos hecho una cantidad enorme de talleres, una cantidad enorme de reuniones para tratar de identificar cuáles son estos retos. El último que tuvimos fue uno grande en el marco de la Alfombra Azul, en donde llegaron 35 participantes de todo el país tratando de, como ven aquí en las fotografías, de identificar cuáles eran esas actividades sumamente
importantes que tienen en cada uno de los distintos territorios, y uno de esos territorios es el Caribe, ¿verdad? Y en el Caribe se ha identificado que el trabajo con sábalo hay que hacer un abordaje especial, ¿verdad? Con el sábalo, porque es una especie muy importante para las distintas comunidades y hay que empezar a abordarlo, no solamente a nivel de instituciones públicas, sino también a nivel de comunidades y grupos organizados, como ya lo tienen en el Caribe. Entonces, en el marco de este tipo de reuniones, de intercambios que hemos tenido, salió y surgió la idea entre Diego de Cocodrilo y Jimmy de Tarpon Expedition, en el marco de la Alfombra Azul, tratar de generar espacios de comunicación, espacios de empezar de trabajar juntos, porque es una especie que le estamos compartiendo y que hay información. Por alguna razón había una barrera que no estaba permitiendo ni que se conocieran. Bueno, yo les pregunto, no sé, ¿ya se conocían? O algunos, ¿verdad? Nadie conocía a los del Caribe, ¿verdad? Nunca se habían visto, entonces, ¿verdad? Es una misma actividad y difícilmente hay esos espacios para poder coordinar y compartir información y distintos esfuerzos. Entonces, hemos traído expertos también, como gente del Bonefish and Tarpon Trust, y aquí, bueno, con Jimmy y Henry de FECOP, tuvimos una experiencia de ir a pescar, sacar muestras para hacer análisis genéticos, etcétera. Entonces, bueno, es parte del ejercicio de esto del Tarpon Trail que hemos identificado. Y que nos llevó hoy a esto, ¿verdad? La actividad simplemente se enmarca dentro de muchísimas más actividades que hemos estado realizando a partir de, bueno, ayer estuvimos y vamos a estar 2 días más por acá pescando y compartiendo más. Y queríamos aprovechar, ya que estábamos aquí, y tener la participación de 2 expertos en temas de pesquerías para compartir con todos ustedes un poquito más de información sobre esta especie que tiene características y rasgos muy, muy interesantes. Entonces, antes de dar la palabra, no sé si alguien tiene alguna duda, comentario. No. No, una pregunta, al menos en el Pacífico tenemos el tarpo, en el Atlántico tienen el pez gallo. No, ¿verdad? No se han pasado por el canal todavía. Aún no se ha pasado. Y ahorita va a ver por qué no se ha pasado por el canal. Pero no va a ser spoiler. Pero muy buena pregunta. Sí. Por eso, sí. ¿Alguna otra duda? ¿Comentario? Si no, para pasar. Ok. Bien, entonces, vamos a pasar aquí. Ok. Como parte del equipo de FECOP, tenemos a Joel Chávez. Él ahorita se va a presentar más formalmente. Que es que nos ha estado acompañando también con conocimiento de pesquerías no solamente en FECOP, sino en este proceso. Y le damos la bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, los dejo en manos de Joel para que se presente. Gracias, Joel. Gracias, Damián, por la introducción. Ya me había presentado, pero de nuevo, mi nombre es Joel Chávez. Yo soy biólogo, tengo bachillerato, maestría en la Universidad de Costa Rica, hice un doctorado en los Estados Unidos, pero he sido pescador antes que biólogo y como le he contado a varios, yo entré a biología para tratar de entender cómo pescar mejor. Eso fue la razón por la que entré a biología. Bueno, y a través de la carrera he seguido pescando y todavía trato de entender a los peces para ver si los puedo capturar mejor. Así ha sido toda mi vida, pero siempre mi interés ha sido la pesca, en realidad. Pero tengo una formación profesional en biología y he tenido la oportunidad, como les dije, de pescar sábalo tanto en el Pacífico como en el Caribe. Y para lo que estamos hoy aquí es para entender un poco más de qué es el sábalo, sobre todo para los que no vinieron ayer. Ayer hice una charla más corta, una versión más corta de lo que voy a presentar hoy. Pero aún así, los compañeros que estuvieron ayer probablemente tengan preguntas que tal vez no pudimos contestar ayer. Pero ya para los que están llegando hoy por primera vez, ya escucharon que el sábalo es una especie del Atlántico y que pasó al Pacífico. Por ahí vamos a empezar. Biológicamente, los sábalos, porque no es solo una especie, hay solamente 2 especies en el mundo, pero es en plural, están en una familia. Bueno, todos los organismos biológicos están clasificados en familias que generalmente los animales terminan en DAE. Esa es la familia de los sábalos, Megalopidae. Eso es muy técnico, pero bueno, solo hay 2 especies. Está
del que hemos estado hablando todo este tiempo, que es, digamos, el sábalo del Atlántico, o el tarpon. No mencioné esto ayer. El nombre científico, Megalops atlanticus. Originalmente, el nombre científico era Tarpon atlanticus, y de ahí es donde viene el nombre en inglés, tarpon. El género fue Tarpon en el pasado, ahora es Megalops. Los biólogos a veces nos gusta cambiar los nombres por diferentes razones, pero bueno, ese es el género de los sábalos ahora. Está Megalops atlanticus, que es el del Atlántico, que es el que tenemos aquí en Costa Rica, y está el del Indo-Pacífico, que se llama Megalops cyprinoides, que es muy parecido en realidad. La diferencia es, bueno, tiene algunas diferencias, pero es mucho más pequeño. 1,5 metros el del Indo-Pacífico, casi 3 metros el récord mundial del Atlántico, 130 kilos. Ahí está, esa es la foto del récord mundial registrado. Eso no significa que ese es el más grande que se ha sacado. Probablemente hay más grandes que no pasaron por todo el proceso de certificación. Y en este mapa podemos ver la distribución geográfica, que ya la mencioné. Puntos verdes, el del Indo-Pacífico. Está por allá en la costa africana, pero de este lado del mundo. Está India, está Australia, Indonesia, toda esa parte es donde se encuentra esta especie. Nunca ha estado en este lado del Pacífico. Por allá vemos puntos verdes, si le damos vuelta a la Tierra, pero nunca jamás ha llegado a las costas de América. Está bastante lejos. Pero la especie del Atlántico, que son los puntos azules ahí, bueno, está en todo el Atlántico y el Caribe, desde, bueno, allá hay puntos desde Argentina, Brasil, todo el Caribe, sube hasta Estados Unidos, Florida, perdón, Carolina del Norte, del sur y del norte, y del lado de África es más que nada la parte ecuatorial, pero ha llegado hasta Europa ocasionalmente. No les gusta el frío, cuando está muy frío ellos tienen que bajar a partes más cálidas o mueren. De hecho, en los Estados Unidos, cuando hay periodos más fríos de lo normales, algunos mueren. Ajá. Una pregunta. Ajá. En Sudáfrica hay tarpo. Han llegado, bueno, ahí en el mapa no aparece hasta en la punta, está un poquito más al norte, pero puede haber algún registro que no sea oficial, que no apareció en ese mapa. Es posible, porque ellos se mueven bastante norte hacia el sur. Como dije, han llegado hasta Europa, entonces pueden llegar hasta Sudáfrica. Te hago la pregunta porque yo he tenido en ya 2 ocasiones grupos de sudafricanos que han pescado conmigo 5 días solo para pez gallo. Ajá. Y de aquí han ido a pescar a Barra Colorado, porque es tarpo. Y decía que había pescado en Sudáfrica. ¿Ah? Y en Sudáfrica pescaron. Ellos son sudafricanos. Pero pescaban tarpon en Sudáfrica también. No, Okay, de hecho sí, no. iban a pescarlo porque a Barra Colorado. como puede ver, no es un lugar normal donde aparecería uno. Si aparece es algo excepcional. Es en la parte más ecuatorial, como en el centro de África, como digamos la parte del Congo, por decir algo así, que es como el equivalente del Amazonas del otro lado del mundo. Ok, entonces naturalmente esa es la distribución del sábalo del Atlántico, Megalops atlanticus, el tarpon. ¿Perdón? Así fue la distribución natural, pero eso ya no es así, por eso estamos aquí. Ah, bueno, quería mencionar que lo más parecido que hay a un sábalo en otra familia, esa otra familia, Elópide, que hay peces que tienen esa forma, algunos les dicen ladyfish en el Caribe, les pueden tener otros nombres, aquí en el Pacífico hay cosas parecidas. Entonces hay otras familias emparentadas a la familia del sábalo, no es la misma familia del sábalo, no hay nada más, no hay ningún otro pez en la familia del sábalo que no sea este otro, pero hay familias que están emparentadas, que sea como el pariente más cercano del sábalo. Así es que si han visto algo parecido así, ese es un pariente cercano al sábalo, pero no es el hermano es este. Ok, algo interesante que tiene el sábalo, una particularidad. Como cualquier pez puede extraer oxígeno del agua, pero el sábalo puede extraer oxígeno del aire. Y eso la mayoría de los peces no lo pueden hacer. Todos los peces tienen lo que se llama vejiga natatoria, que bueno, es la parte blanca que está en el medio del pez, ese órgano que es bien grande, que va casi como desde la tráquea hasta el ano. Los que han abierto un pez saben de qué estoy hablando, lo que le llaman la vejiga. En los peces eso es un órgano que sirve para flotabilidad.
Los que hacen buceo saben muy bien que uno puede regular la flotabilidad para quedarse en un solo punto, bajar más, subir. Los peces tienen el mismo sistema, mejor dicho, nosotros se los copiamos a los peces, pero en el caso del sábalo, y únicamente, bueno, puede haber uno que otro que lo hace, no solo el sábalo, pero es excepcional, el sábalo es una de esas excepciones que puede abrir la boca como está ahí y absorber aire y extraer oxígeno del aire usando ese órgano. Eso es excepcional. Muy pocas especies de peces pueden hacer eso. Y el sábalo es una de esas. Y lo puede hacer desde que son bebés, no solo cuando son adultos. Pero esos comportamientos que mencionaron varios compañeros de que los ven salir como si fueran delfines, bañar, como dicen en el Caribe, eso es lo que están haciendo. Respiran aire de vez en cuando. Lo hacen. Y más adelante les voy a explicar. Es la vejiga natatoria. ¿Cómo se llama el órgano? Es la vejiga natatoria. Ah, Sí, que todos los peces la tienen, pero en el caso de ellos pueden extraer oxígeno del aire usando ese órgano. Lo tienen más desarrollado, más vascularizado, pueden hacerlo los otros peces. Hay unos otros pocos que lo pueden hacer, pero son excepciones todos. Más adelante esto va a ser pero muy la vejiga importante. natatoria ellos la inflan dependiendo de cuánta También. profundidad está. O Sí, sea, sí, ellos la usan igual que los otros peces. igual, ajá, sí, eso le iba a decir. Sí, sí. Pero cuando suben, pasan ahí el aire y pueden extraer oxígeno de ahí, cosa que los otros peces, la gran mayoría de los otros peces. ¿Con qué frecuencia pueden hacer eso? ¿Perdón? ¿Con qué frecuencia pueden salir a la superficie? Bueno, algunas veces lo hacen cada pocos minutos, pero cuando son bebés, que voy a explicar más adelante, es cuando lo tienen que hacer muy frecuentemente, porque es la única forma de tener oxígeno donde ellos viven. Ahí es cuando es crítico, y a eso es donde quiero llegar más adelante. Más que todo cuando son en aguas poco profundas. Cuando son adultos, Aguas poco oxigenadas. poco oxigenadas, cuando son adultos no tienen la necesidad. Adultos puede ser que estén en un ambiente de vez en cuando que no tiene mucho oxígeno y pueden hacer esto. Les puede ayudar en la respiración. Ok, y estamos aquí porque, no voy a extenderme mucho aquí porque Philip va a hablar más de esto, pero se sabe que el sábalo cruzó por el canal de Panamá hace más de, bueno, este artículo está publicado en el 2019 también, en ese momento eran 80 años que tenía de que había cruzado. Y hay registros ya de Sudamérica hasta Guatemala, todavía no hay en México, pero bueno, ya está registrado por todo lado, no es solo en Costa Rica. Ya pasó, ya cruzó y anda por aquí. Y eso es lo que nos tiene aquí reunidos, porque el sábalo está en el Pacífico. Ok, ahora voy a hablar un poco de biología del sábalo para que entiendan otras particularidades de la especie. Mucho de lo que voy a presentar aquí lo presentaron los compañeros del Bonefish and Tarpon Trust, que es una organización que ocurre en Estados Unidos y que ellos se especializan en estudiar dos especies, que una es el sábalo real, el otro es el bonefish, que no es muy común aquí. Hacen mucha ciencia, divulgación, política pública, tratando de mejorar las leyes para proteger estas especies. Entonces, solo para darle los créditos de que muchas de las imágenes que voy a usar son de ellos, específicamente de Lucas, que está por allá presentando, y tal vez algunos compañeros lo escucharon. Solo para que no decir que yo fui el que hice todos estos dibujitos bonitos. Ok, como cualquier pez, los sábalos desovan, y una gran pregunta si lo están haciendo en el Pacífico o no. Alguna gente duda que si los sábalos que aparecen aquí nacieron aquí en el lado, por decir, Pacífico, mencionar aquí es el lado Pacífico, o si vienen todos del Canal de Panamá, grandes, pequeños. Es poco probable, pero bueno, todavía no se ha encontrado donde siquiera desovan en el Caribe, que es el lado natural, no se sabe, en Estados Unidos se ha estudiado y se sabe dónde desovan en algunas partes de esos óvalos que están por allá, por Miami, por Luisiana, hasta por México, en esos sitios se ha demostrado, ellos lo han visto, tienen registros de que ocurre allá, pero aquí nadie lo ha visto. Ajá. ¿Cuál es la época de eso de ellos? Allá, bueno, allá tienen que hacerlo fuera del invierno, ¿no? Entonces tiene que ser... Pero no tienen una fecha, o sea, registrada ustedes que digan más o menos de tal mes a tal mes. Allá es estacional y tal vez Philip puede hablar más allá de Texas, que conoce bien.
Es que se encuentran todo el año, que pasa todo el año. Es como hay partes del año donde es más común, pero se hacen todo el año. Eso. Es, digamos, todo el año mientras lo permitan las condiciones ambientales, porque si está muy frío no pueden. Entonces creo que esa es la respuesta general, ¿no? Allá es estacional porque allá hay estaciones, ¿no? Aquí en el Caribe, por lo menos en el Caribe se sabe, y en Costa Rica se sabe cuando han encontrado sábalos y los han abierto que están reproductivos todo el año en Costa Rica. Pero como mencioné, lo que no se sabe es dónde desovan aquí en Costa Rica, en el Caribe, menos en el Pacífico, porque les voy a explicar cómo saben ellos allá en Estados Unidos dónde desovan y cuándo y cómo. Y eso lo hacen usando marcas. Uno puede marcar un sábalo, bueno, este que está aquí tiene una marquita chiquitita que es como un arponcito que está ahí metido como debajo de la aleta y la escama allá en la aleta de arriba, que es como lo que llaman un espagueti, que es amarillo. Y ahí tiene un número, si alguien lo captura puede leer y reportar y alguien dice yo lo marqué tal año en este lugar y alguien lo recapturó aquí, ya sabemos que se movió tanto. Pero, y esto ayer hablamos un poco, existen marcas satelitales, que ayer hablamos un poco de esas, que valen miles de dólares cada una. Aquí hay una. Eso puede medir lo que usted quiera. La respiración, cuánto oxígeno gastó, a cuánto se hundió, a qué hora salió, por dónde se fue, porque un satélite siempre está registrando eso. Eso puede valer, ayer hablamos de eso, hasta $10,000 una, o $3,000 una menos elaborada. Entonces, usar eso es caro, sobre todo si el sábalo la pierde o se la come un tiburón, ¿verdad? Pero eso da un montón de información de hacia dónde se mueven, a qué profundidad bajan. Y lo de la profundidad va a ser muy importante. Bueno, en ese video que ya paró, capturaron uno, lo pusieron como en una camilla y le pusieron la marca también, en la aleta allá arriba se ve este instrumento y lo pueden seguir por cierto tiempo hasta que la batería se acabe. Y Philip va a hablar de otras marcas que son no tan caras. Pero con lo que quería llegar a esto es que esto es lo que han descubierto de cómo se reproduce un sábalo. ¿Dónde? Entonces déjeme explicarle lo que hay aquí. Allá arriba, en esos números que están ahí de 0, es la superficie del mar. 0 es 0 metros desde la superficie, 22 metros hasta 100 metros de profundidad. Eso es lo que está allá. Y aquí es la temperatura. Ellos hasta pueden medir la temperatura del sábalo. Pero en este caso lo que más nos interesa es hasta dónde bajó y cuando. Allá está también la escala de tiempo. En ese momento era 12 de mayo. Y lo que ellos descubrieron, esto es solo un ejemplo de un sábalo, pero tienen varios datos que muestran que antes, en este caso, de la luna nueva, unos días antes, el sábalo, que siempre se había mantenido a una profundidad de 20 metros más o menos, cerca de la superficie, ese día bajó hasta 100 metros. Y eso es lo que hacen allá en Florida, bueno, en Estados Unidos, en el norte, para reproducirse. Tienen que ir a un lugar profundo, no puede ser muy cerca de la playa, tienen que irse a un lugar donde exista esa profundidad, bajan, y eso lo hacen antes de la luna nueva o la luna llena, y ahí es donde desovan. Desovan en el mar y en una profundidad considerable. Ajá. Perfecto sitio, digamos, es un fiordo tropical, bueno, después de los 100 no tiene oxígeno, me está diciendo que ellos pueden estar así, o sea... Bajan unos poquitos minutos probablemente, pero lo hacen. Pero pueden respirar como cualquier otro pez con las branquias, Sí, claro. si pueden estar cuando quieran. Sí, claro, sí. A esa profundidad. Normalmente cuando yo he ido con los capitanes, ellos me dicen, vea los sábalos como se ven, pero, o sea, eso es exagerado, o sea, el balbote y no son atunes, porque, o sea, sé la diferencia, no soy tan brutilla para que no me juzguen, pero se ve bastante, o sea, se ven grandes y se ven bravos, o sea, el Golfo Dulce puede ser afectado, ¿no? ¿Dónde los has visto? Aquí, Golfo Dulce. ¿En el Golfo? Ajá. Ahí Ahí al frente, en el muelle, chicos. No, ese es el milkfish que hablábamos ayer. Pero son qué? Otros peces emparentados. Pero no son entonces no son sábalos. Entonces sí, ¿quién está? Bueno, yo no sé la que estoy confundida, son ellos, porque yo no sé cómo es, por eso estoy aquí. Es que si le dice sábalo agrio también. Si el sábalo agrio es otra especie. Pero usted me está diciendo que son solo dos. Sí, El sábalo real, que
aquí le dicen sábalo real al del Atlántico, pero hay otras cosas que le dicen sábalo agrio, sabalete, que eso ni siquiera no está nada así que cercanamente emparentado con el sábalo real, si estamos hablando ese o el Y pero también ese es invasor. ¿Cuál? Es el sábalo agrio. No, ese sí es del Pacífico. Ah, Bueno, hay algunas, pero hay varias especies que le De hecho, dicen, los pueden compañeros decir del sábalo. Caribe no conocían un milkfish, ¿verdad? En el Caribe, ustedes. No. El problema es que se parecen un poco, ¿verdad? Tienen una forma de Sí, alargada, el- entonces la gente el- los confunde. ajá. Pero ese sí es nativo de aquí, de hecho, Ok. ellos no lo conocen allá. Ajá, sí, sí. Ok, entonces, bueno, hay cosas que se parecen, ¿verdad? Me parece genial que tenga esa aclaración. Muchas gracias. Pero sí puede ver, así hay, porque hay, se ven bastantes por aquí. Ok, aquí en Costa Rica se ha intentado ver esto. Algunos sábalos se les ha puesto la marca satelital carísima. Este fue uno que se marcó en Nicaragua por el Castillo, río, bueno, allá se llama Boca de Sábalos, por el Castillo, hay muchos sábalos, ahí se le puso radiotransmisores a algunos sábalos, se perdió el transmisor ese de miles de dólares, pero al menos de un sábalo que era grande, bien grande, desde el río, se vino hasta la boca. 22 de enero lo marcaron, 9 de marzo ya había llegado hasta la isla de los Portillos, bueno, ya hasta la boca, y ese sábalo hizo lo mismo que hacen los sábalos en Estados Unidos. Antes, creo que era como 2 días antes de la luna llena, salió a 50 metros de profundidad, se hundió, no lo vieron desovar, pero dado el comportamiento que se ha registrado en Florida, lo más probable es que hizo lo mismo. Entonces se presume que este desovó, como lo hacen en Estados Unidos, pero nadie lo ha visto. Y se perdió el receptor. De este no, de otro sí. Eventualmente la batería se acaba, ¿no? Y ya para de transmitir. Pero al menos se tiene la información, bueno, eso no lo mencioné al principio, los sábalos aquí, y esa es una particularidad de los sábalos de aquí, esta región de Costa Rica, Nicaragua, se mueven 200 kilómetros en ríos, y eso no es muy común en Estados Unidos, ni en México, ni en otras partes donde hay ríos, que se metan tantos kilómetros río a río. Pero bueno, más adelante voy a hablar un poco más de las particularidades de los sábalos de aquí, pero esa es una, que se mueven mucho río adentro. Y eso es lo que les permitió pues, cruzar el canal de Panamá. Tienen la facultad de entrar a agua dulce. No muchos peces pueden hacer eso, muchos peces marinos entran a agua dulce y se mueren. Hay unos pocos que toleran las dos cosas. Pero el río ese es inmenso. Llegan hasta el lago Nicaragua. Por eso, ¿sabes? Completamente, todavía digo yo, grande tierra, ¿va? Ni le llegaría. Caudaloso. Por eso, o sea, jamás. Bueno, desovan en el mar y como cualquier pez de ese huevo que ponen millones, bueno, eso es lo que pasa muy rápido, que salen millones de cada pez, salen millones de huevos, 20 millones de huevos en promedio, de una hembra grande. Entre más grande, más huevos puede poner. Muchos huevos y de cada huevo sale una larvita. Imagínense un renacuajo, ¿no? O sea, algo que no se parece al adulto. Ese es un sábalo bebé, transparente, largo, cabeza pequeña, por eso se llama larva, no se parece a un sábalo adulto. En mar abierto, para los que alguna vez se preguntaron si se reproducen en los ríos, no, ellos tienen que estar en el mar. Y ahí pasan en el mar abierto un tiempo y después de unas semanas ellos tienen que llegar a agua dulce y son muy pequeños, de hecho, cuando están en etapa larval, le estamos hablando como de 3 centímetros. Es un pez que no puede nadar contra la corriente fuerte de un río. Y si estamos hablando de una boca de río donde está saliendo agua fuerte, él no puede nadar contra corriente para meterse. En algunas lagunas se ha visto que lo que pasa es cuando viene un huracán, una gran tormenta, una gran marea que entra al río, ahí es cuando las larvas lograron llegar y cuando tienen agua dulce empiezan a hacer metamorfosis como las ranas o los sapos, ¿verdad? Y se empiezan a transformar ya en el pececito que conocemos. En unas semanas ya están haciendo eso. Y luego, ya cuando se parecen a un sábalo bebé, pasan un par de años, varios años,
en lagunas poco profundas con poco oxígeno. Y esa es la clave. Recuerden que les dije que ellos pueden respirar aire. Cuando están chiquiticos, lo que ellos quieren es que no se los coman, sobre todo se los van a comer, bueno, se los puede comer un pájaro, pero lo que más los puede atacar en el agua son otros peces. Y si ellos se meten en las lagunas que no tienen oxígeno, las más feas, las calientes, que toque el agua, es un asco, una sopa, ellos pueden respirar aire directamente, entonces no importa que en el agua no haya oxígeno. Y ahí es donde ellos van a pasar un tiempo creciendo, y entre más grandes sean, menos depredadores van a tener, porque tiene que ser un pez más grande para que se lo coma. Garvin. No lo he visto reportado, pero no me extrañaría que todos los peces hacen eso, la verdad. Sí, pero ya, igual, como es un sábalo grande, va a tener problemas por la profundidad de llegar donde están los sábalos chiquititos para comerlos. Pero sí, si hay muchos, es buena comida, ¿no? Comida fácil. La idea es crecer ahí, no hay tal vez, lo que hay para comer ahí son insectos, crustáceos pequeños, ahí van creciendo lento, pero van creciendo hasta que ya tienen un tamaño suficiente para empezar a salir de ahí. Y en Estados Unidos hay muy buenos estudios de cuándo y cuánto salen. Pueden pasar años para salir de ahí, pueden pasar hasta 7 o 12 años para ya que salgan de esos lugares a ríos donde ahora sí pueden comer peces y crecer más rápido. Se sabe que pueden llegar a tener 12 años, pueden pasar 12 años para que lleguen ya a reproducirse. Estamos hablando de un pez que vive bastante tiempo y que necesita años para llegar a ser reproductivo. Ajá. Definitivamente manglares. Uh-huh. Sí, en el Caribe, que son menos comunes, al menos en Costa Rica, son lagunas, pero aquí en el Pacífico, definitivamente manglares. Y bueno, ya ese es un adulto, puede llegar a vivir 70 años. Y bueno, ya había hablado del tamaño que puede ser, más de 100 kilos, ¿no? Ya puede estar en mar abierto, pero como mencioné, les gusta pasar entre agua dulce y salada. Es una particularidad. Y uno en los ríos de Costa Rica, San Carlos, Arapiquí o allá Caño Negro, uno puede ver un sábalo de 100 kilos en un rito. Y puede ser, como decimos nosotros en la pesca, un tortón enganchar un pez de ese tamaño en un río tan angosto, pero sucede. En resumen, esa es la larva. 30 milímetros, solo puede vivir en agua salada. Muy poca gente ha visto eso. Y si alguien ve eso, por favor no lo reportan inmediatamente. Si la encuentran muerta, por favor no la guardan. Y cuando ya entran a agua dulce, de hecho se empiezan a hacer más pequeñas y ya se empiezan a parecer más a un pez, como bueno, a un sábalo, la cabeza más grande. Y primero se reducen de tamaño, cambian de forma y después empiezan a crecer más. El único lugar en Costa Rica donde se han reportado las larvas y las que están entrando en metamorfosis es en Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo. Nada más. Ahí es una laguna pequeña que se cierra y es todo ese proceso que les expliqué, que puede llegar una marea grande, un huracán y mete las larvas a la laguna y ahí se quedaron y crecieron. No se han reportado ni en Barra del Colorado, ni en París Mina, ni en Zixaola. Debería suceder, pero nadie lo ha hecho. Y aquí en el Pacífico tiene que estar sucediendo. Bueno, eso es lo que todos creemos, nadie lo ha demostrado todavía, pero el hecho de que tienen 90 años de andar aquí sugiere que se deben estar reproduciendo aquí, en el Pacífico. Cierto, sí, las chiquititas. Entonces, si hay reportes de sabalitos de este tamaño, y aquí cerquísima, ¿no? Aquí cerquísima, eso sugiere muy fuertemente que se están reproduciendo aquí. Ya estamos hablando aquí como en agua fea, también en agua caliente, estancada. Excelente lugar, ese es uno de los lugares que hay que identificar. Porque, bueno, no solo para... Hay varias lagunas ahí, pero es una partecilla siempre agarrado, pero no es la laguna grande, sino es una lagunilla que no tiene salida, de que cuando te regalas un poco de agua, y el nivel tal vez puede tener, no sé, así de un medianamente poco, ¿verdad? Es súper interesante. Solamente sí, pero no una laguna grande, sino que mete uno por otro lado y llega una lagunita pequeña y es donde ya se ha visto que se meten lo más adentro que pueden y a veces esas lagunas se cierran y quedan ahí hasta que llegue una inundación y pueden salir. Excelente observación porque
Caribe, si en algún lugar lo has encontrado, no significa que no hay, pero encontrar, de hecho, porque es del 92 y él es el que sugería que, bueno, que solo pueden entrar esas lagunitas que tienen poca corriente, que son un río muy fuerte, muy difícil de entrar. Tal vez esa es una lagunita de este tipo, ¿no? Sí, es que hay como tres lagunas diferentes. Pero no es la boca de un río grande. No, es aquí nomás, digamos, hay cocodrilos y todo, pero como le digo, en la parte más honda nunca he agarrado en la misma parte, un día fui, agarré dos y después volví a ir a la misma parte, no sé, ahí me quedé. Igual el agua bastante sucia y poco oxígeno parece, y el otro día agarré otro. Buenísimo, eso lo tenemos que poner en un mapa. En esas mareas grandes, sí. Porque cuando ya entran, pues duran poquito tiempo en... No sé, tal vez 2 años y medio. Ok. Y bueno, eso es solo para una foto. ¿Dónde es que uno esperaría encontrar a esos juveniles? Bien adentro. Y recuerde que como ellos pueden respirar aire, sacar oxígeno del aire directamente, pues entre más adentro estén, entre el agua sea más fea, con menos oxígeno, más probabilidad tienen de sobrevivir a los depredadores por un tiempo. Ya después, cuando crecen, pues necesitan salir para comer otras cosas y crecer más rápido. Manglares, definitivamente ya cuando empiezan a salir de esos lugares más adentro, a partes más externas, más profundas, y aquí en el Pacífico hay muchos manglares, en Sierpe hay muchos manglares, ahí han capturado sábalos grandes, pequeños, es un posible lugar de reproducción aquí en el Pacífico. Ok, para tratar de llenar los vacíos de información de todo esto que he estado mencionando, en el Caribe ha habido organizaciones que nos han pedido ayuda, específicamente para monitorear cuánto están pescando, para saber si la población va para arriba o para abajo, pero eso genera mucho tipo de información que se puede usar para muchas cosas. Y entonces les voy a hablar un poquito de eso porque, dado que lo están pescando aquí en el Pacífico, pues es importante hacer ese tipo de monitoreo. También, esa es una reunión que tuvimos en Barra del Colorado con la comunidad de allá, una asociación ecoturística de pescadores, y la preocupación de ellos surgió porque estaban capturando menos sábalo. Estos son los datos de los torneos anuales del Club Amateur de Pesca desde los 90 hasta 2025, solo para ver cómo ha habido variación de capturas y que realmente bajó. Lo que hay, bueno, los dos ejes es cuántos sábalos por bote por día se pescan o se pescaban. No importa cuántos botes estén en el agua, 1, 100, en promedio, cuántos sábalos cada bote saca o sacaba. Desde 1992, por ejemplo, 1994, 6, 7 en promedio. Cada bote que iba a pescar liberaba 6 o 7 sábalos por día. Desde el 92 fue cuando el club pasó a ser completamente captura y liberación. Antes sacrificaban a los sábalos para pesarlos, ya no. Y después bajó aquí en 98, un sábalo por bote por día. Eso ha pasado antes, no es reciente, después subió. Aquí como por antitos de la pandemia 2016, estamos hablando otra vez como de 6 o 7 sábalos por bote por día. Era muy bueno, ya ustedes se acuerdan muy bien de eso. Y después de la pandemia 2020 y 2021, ya en el 2022, por aquí otra vez cayó a 1 o 2 sábalos por bote por día. Ahí fue cuando ellos nos contactaron, necesitamos ayuda, vivimos de esta actividad, hemos tratado de contactar organizaciones gubernamentales y nos dicen, bueno, es su opinión que hay menos sábalo, ¿dónde están los números? Y yo no había conseguido estos datos en ese momento, pero entonces lo que nos pidieron ayuda es, okay, ¿cómo colectamos? Números, ayuda. Joel, perdón, ustedes, digamos, obviamente, con lo de la pandemia, el turismo bajó muchísimo, ¿verdad? No sé si ustedes tomaron en cuenta también la cantidad de botes que pescaban en ese momento, porque creo que en 2022, de 2020 a 2022 bajó muchísimo. No sé si tomaron en cuenta también la cantidad de botes que pescaron en ese momento. En este caso, como es promedio por bote por día, no importa, porque es cuánto sacaba cada bote. De hecho, hubiera sido buenísimo decir, uy, bueno, es que antes había esta cantidad de sábalos y había muchos botes pescando, ahora solo hay 3 botes, de esos 3 botes debieron haber sacado mucho más, pero no, ese es el promedio por bote por día, poquitos o muchos botes, 1 o 2 sacaban por día.
Excelente pregunta. Los torneos del club amateur, bueno, aquí cuando hay solo un punto es que era solo una vez al año. Por ejemplo, aquí en el 2022 que hay una rayita es porque había varios torneos al año, hay un rango. A veces eran 2 o 3 y generalmente es en la misma época. Han cambiado un poquito la fecha. Sí hay en diferentes fechas, pero no cubren todo el año. Y eso lo más fuerte es octubre. También a veces como en mayo, marzo, por ahí, marzo, mayo. Pero eso es un muy buen punto, que no cubre meses en que podría pasar algo que tal vez es la explicación de por qué bajó. Entonces, son 2 o 3 días ahora. Sí, porque al Son menos, dos, son generalmente... en el Pacífico nos pasa algo similar con lo que es el pez gallo. El pez gallo hay veces usted lo busca hasta por debajo de las piedras y no lo encuentra. Y tal vez tenés 3 días duros. Al cuarto día tenés la liberación de 20 o los que usted quiera liberar. Entonces uno no entiende qué es esa parte. Por eso se necesitan datos de más resolución. Tener datos solo a nivel anual no ayuda. Uno debería tener datos casi que diarios para después, porque después uno puede decir, ok, es que en tal día esto pasó. Vamos a ver cómo eran los números de ese día, porque ya ahí tenemos los números de ese día. En ese día algo pasó, no sé, el río salió un químico o encontraron que había mucha comida de algo, cosas con las que uno podría ayudarle a entender que porque a veces hay más o a veces hay menos. Ayer hablamos de todo esto. En el Caribe hay problemas, se sabe, de sedimentación de los ríos. Esa es la causa por la que bajó. Contaminación por los químicos, agroquímicos de las bananeras, se ha hablado mucho. A veces han visto las noticias, imagino que a veces hay un montón de peces muertos al mismo tiempo allá en el Caribe. Destrucción de sitios de crianza, estamos hablando de esas lagunas donde se reproducen los sábalos, que todo el mundo puede creer que va a vivir ahí, eso es lo más feo. Si tenemos que construya ahí, porque ¿quién va a querer vivir ahí? Por ejemplo, puede ser que haya destrucción de los sitios de crianza que no se han identificado, por eso es importante identificarlos y protegerlos. Pesca comercial, bueno, con el gallo pasa como con el sábalo. Alguien pregunta que si se come, si los comen, culturalmente se come el sábalo real en el Caribe. El gallo alguna gente lo come aquí en el Pacífico también. No es la mejor carne, pero que se puede comer, se puede comer. Y hay alguna gente que vende, ¿no?, chorizo de sábalo allá, ilegalmente obviamente, en el Caribe. Entonces, alguna gente ha mencionado, bueno, puede ser por pesca comercial, algún factor posible. Para contarles un poco de la historia que está ahorita aportando el caballero, les voy a decir una cosa, es importante saber que el sábalo real tiene un sabor característico, ¿verdad? Y tiene un almizcle también, como muchos de los animales que tienen cierto sabor y ese tipo de cosas. Bueno, el sábalo real no está exento de eso, ¿verdad? Entonces, a la hora de pelarlo o de destazarlo, ¿verdad?, usted tiene que tener también pues la sabiduría de poder extraer ese almizcle, ¿verdad? Esa es una de las cosas. Después, la carne, la textura de la carne, para que conozcan un poco, tiene por dentro muchas fibras. Entonces, a la hora de usted sacar un filete, por ejemplo, y tirarlo al sartén, usted llega y prueba el filete que usted sacó y tiene fibras, como pellejitos por dentro de la carne, ¿verdad? Entonces son cosas que van desmejorando la calidad de la carne. Aquí ya estamos en un lugar costero y todos sabemos que la carne de pescado que es de calidad, usted le pone sal, mantequilla y al sartén, ¿verdad? Cultural, y poquito porque si no le quita el sabor. Culturalmente el Caribe, adelantarnos un poquito, el Caribe tiene muchos ingredientes, no es un secreto para todos los que viven en otras partes, tiene muchos ingredientes de sabores muy fuertes, como el coco, como el curry, muchas de estas cosas, ¿verdad?, que hacen saborizar cualquier plato, cualquier tipo de carne, cualquier cosa. Entonces, culturalmente, las personas que viven en zonas de difícil acceso y por subsistencia, por supuesto, empiezan años atrás a consumir el sábalo real, ¿verdad? Esa es un poquito, muy resumida la historia, ¿verdad? Entonces, por subsistencia y personas que viven en difícil acceso, empiezan a consumir, y de ahí se deriva una cultura de consumo del sábalo real bajo un plato que se llama rondón. El rondón es como una sopa espesa, ¿verdad?, con muchos tubérculos,
pero en realidad el rondón antes se hacía sábalo, ahora se hace de otros tipos de peces, ya pensando en la preservación. Pero a grandes rasgos les quiero decir que bajo la percepción de muchas personas, el sábalo real no es una carne de valorar para el consumo humano. Gracias a Dios. Sí. Sí. Es importante hacer la distinción que pescar bueno, cultural y de subsistencia está permitido. Lo que no es permitido es comercializar, ¿no? Sobre todo peces de agua dulce. En este caso, bueno, el sábalo en general no es solo de agua dulce. Y cuando hablé de ilegal es porque existe comercio de captura para vender en otro lugar, que hemos escuchado, ustedes un ejemplo también de chorizo de sábalo que venden en las partes. Por ejemplo, entonces, algunos hablan de que la pesca comercial podría ser una causa del bajonazo, cambios en las corrientes cuando se construyó la terminal nueva en el Caribe, ATM Terminals, pudo haber cambiado corrientes, alguna gente que dice que se percibe, por ejemplo, cambio climático, cambios en la dieta, si estamos pescando lo que ellos se comen, por ejemplo los camarones, pues eso puede afectar, malas prácticas de pesca también, que ayer hablamos bastante de eso, que si uno quiere darle o darle el gusto a alguien de pescar un pez de este tamaño de 100 kilos con un equipo muy liviano, el pez se puede morir de cansancio. O está tan cansado cuando uno lo libera, aunque lo quiera liberar, que sale muerto como ese, o se lo come un tiburón, porque está tan cansado que llegó el depredador y no pudo escapar. Entonces, todos estos son factores posibles y por eso para nosotros es muy importante abordar las prácticas de pesca del sector turístico deportivo para que esa parte al menos sea controlada. Pero bueno, esos son factores posibles, pero ¿cómo podemos generar datos de corto plazo para entender? Eso es lo que está haciendo la gente de Barra del Colorado. Ellos toman datos, algunos de ellos al menos, algunos hoteles, cada vez que salen a pescar. Entonces ya se puede empezar a generar datos de este tipo. Ellos empezaron ahí está, ¿qué es? Septiembre de 2024. Igual, esto es cuántos sábalos por bote por día. Allá algo importante en el Caribe, se puede pescar solo cuando el mar no está muy alzado, como dicen ustedes, cuando el, el tamaño de la marea es grande y también cuando el oleaje está muy fuerte, simplemente no se puede pescar. Este hueco que está aquí en los datos, diciembre, enero, febrero, que es cuando soplan los vientos alisios y hay época seca en el Pacífico, allá prácticamente no se puede pescar. Esa es una de las partes importantes a tomar en cuenta también con respecto a la pesca del Atlántico, porque, por ejemplo, ustedes acá es un golfo, ustedes pueden ir a pescar todos los días, que eso yo no sé, viendo las condiciones. Porque, por ejemplo, yo viendo las olas de hoy o ayer en el Caribe, nunca en la vida podríamos ir nosotros a pescar tanto. ¿Por qué? Porque para poder ir a pescar tenemos que brincar nosotros las desembocaduras, las cuales son súper secas, que son tal vez de metro y medio, 1 metro a veces de profundidades, donde las olas, esas masas de agua, vean cayendo ahí, cayendo y cayendo y cayendo. Y a veces nos toca a nosotros jugarnos el pellejo, como quien dice popularmente, para poder entrar al mar a poder hacer la pesca. Pero eso no es, nosotros desearíamos tener la pesca todo el año. Pero como dice Joel, solamente cuando el mar está bajo o semi bajo, que nosotros podamos, sin poner en riesgo obviamente al turista y de la integridad de uno mismo también. Pero es una parte para tomar bastante cuenta, y ahí es donde yo digo también que no podemos tener estadísticas también de cuántos sábados se podrían sacar por bote o por temporada, ¿me entiendes? Porque esa parte es muy importante tomar en cuenta, que nosotros no podemos hacer esa pesca todo el año, y es muy esporádico. Por ejemplo, si hoy el mar está, que como el golfo acá donde ustedes, mañana está a 2 metros, 3 metros arriba y guarden sus cositas y esperar hasta ver cuando él diga voy a bajar para que ustedes puedan ir a pescar. Sí, lo que se puede es tomar datos cuando salen a pescar, ¿no? Pero recuerdo cuando empezamos a hacer esto, ya en el 2024, por ejemplo, solo quiero enfocarme en esta parte, ellos, ahora les voy a enseñar los datos que colectan, estos cuántos liberaron por bote por día, promedio por bote por día. Septiembre, octubre, noviembre, la cantidad iba para arriba. Y cuando vimos estos datos, recuerdo que Jimmy dijo, esto es del Caribe Norte, en Barra del Colorado. Yo dije, en el Caribe Sur, donde ellos operan, es al revés. Había más en septiembre, venía bajando octubre y noviembre. Entonces ya inmediatamente surgió la pregunta, ¿será que los sábalos del Caribe Sur
están migrando al Caribe Norte. Entonces, ese tipo de cosas ya empiezan a surgir, ese tipo de preguntas, cuando uno tiene datos. Y bueno, aquí ya tenemos hasta el 2026, en realidad tenemos más. Y bueno, la sombra, por decirlo así, que hay ahí es como cuánta incertidumbre había, que algún bote, cuando hay mucha incertidumbre significa que, bueno, un bote sacó más, otro sacó menos. Cuando es muy cerquita es que como todos los botes sacaron parecido, como aquí en septiembre del 2024, casi no hay sombra, casi no hay variación. Bueno, eso es lo que quiero decir aquí, que hay datos y ya hay datos de mucho más resolución y se puede empezar a resolver, a contestar preguntas que con datos anuales no se podía. También hay datos de el tamaño de los peces que se iban pescando, también muy interesante. Septiembre, octubre, noviembre, no solo había más pique en Barra del Colorado, cada vez eran más grandes. Cada vez iban más grandes los sábalos que se iban sacando. Entonces, bueno, esos son muchas ya información que no se tenía antes. Los datos del Club Amateur de Pesca no tienen eso. Esa es una foto muy interesante porque todo el mundo dice que es Jimmy, pero no es Jimmy. Yo no sé dónde salió, todo el mundo juró que era Jimmy. Muy importante, creo que no lo hemos mencionado para tal vez los que no son pescadores. La idea cuando se hace la captura del sábalo con un anzuelo muy pequeño y se libera es que eso ni siquiera se sube al bote. Usted sube al bote un pez de ese tamaño y lo mató prácticamente, porque es demasiado grande para manipularlo, va a golpear, va a brincar, le va a poner presión en los órganos, tiene mucho peso fuera del agua, entonces siempre se trabaja en el agua igual que los peces vela y los marlines. Ok, esto es una hoja de datos de lo que ellos colectan allá. Y quería mencionar que, bueno, es muy básico, es como que cuándo fui a pescar, cuántas horas estuve pescando, porque no es lo mismo decir, uy, yo fui a pescar 2 horas y saqué un pez. Fui a pescar 10 horas y saqué un pez. Obviamente esa segunda opción era mala. Ir a pescar 1 hora y sacar un pez es bueno, o 2 horas, pero ir a pescar 10 horas y sacar uno es malo. Entonces es importante cuánto tiempo estuve pescando, cuánta gente había pescando, cuántas cañas había pescando en el bote. Muy importante cuántos peces picaron, porque todos los pescadores aquí lo saben, no es lo mismo cuántos picaron que cuántos lograron liberar, porque muchos se sueltan solos. Y si uno quiere una indicación de cuántos, perdón, sábalos hay, es bueno registrar no solo cuántos se liberaron, sino cuántos picaron. Es una mejor estimación de cuántos hay. Y algo que hicimos en Barra del Colorado fue también tomar muestras de ADN, genética. Eso que se ve ahí en esa bolsita que tiene Jimmy en el centro, o Aaron, que es del Bonefish y Tarpon Trust, es una escama de un sábalo. Son como así de grandes, que se toman porque en la base de la escama es plateado, ahí hay ADN y con eso uno puede hacer análisis genético y se puede empezar a responder preguntas como, ok, los sábalos del Pacífico Sur y los de Barra del Colorado son los mismos, son parientes, y ya viniendo aquí al Pacífico, ¿de dónde vienen las poblaciones que están aquí en el Pacífico? ¿Se parecen más a las de Barra del Colorado o no? Algo que mencionó uno de ustedes, creo que fue usted, lo del panza amarilla. Allá en Barra del Colorado ellos hablan del sábalo panza amarilla, del sábalo verde, del sábalo blanco, del sábalo boca negra. Los de Caño Negro dicen que la mayoría de ellos son boca negra, que de verdad yo he visto fotos y la boca adentro es toda negra. Entonces puede haber cierta variación genética entre los sábalos, aún de ahí de Barra del Colorado, y los que están llegando aquí al Pacífico. Hay que ver cuáles son y si esos que logran llegar aquí tienen alguna particularidad que hace que logren llegar aquí al Pacífico. Ajá. Si está congelada, meses. Entonces, a eso quería llegar. Sí, es muy importante aquí en el Pacífico, si a alguien se le murió un sábalo, si se encontró un sábalo, como alguien dijo, o no sé si fue ayer o hoy, que cuando alguien pesca uno, ahí queda ese montón de escamas. Sí, creo que era ya mejor que esté fresca, ¿no? Pero la idea es, se pone en una bolsita cerrada, para que solo haya una escama por bolsa, nada más se anota qué fecha era, si sabía de qué tamaño era el sábalo mejor, o si le vieron algo raro. Se pone, si se andan pescando en una hielera o con lo que sea en la playa, ahí con sus bebidas, y ya cuando llegan a la casa en un congelador, y ahí puede estar bastante tiempo y ahí nos pueden contactar y las venimos a recoger. Porque ahí ya con eso se puede hacer un montón de información. En esta parte de la lámina
ellos tenían, ok, para la captura número 1, que si tenía escama o no, qué color del sábalo, si era el amarillo, el boca negra. Allá ellos registran todo ese tipo de cosas. Ya tenemos 120 escamas de Barra del Colorado. De hecho, ya paramos de colectar escamas para empezar a analizar y ahora estamos enfocados en recolectar de otras partes, de Caño Negro, del Caribe Sur y del Pacífico ahora. Sí. Exacto. Por eso me regresé aquí a la foto de Jimmy, que no es Jimmy. Cuando se acerca al bote y allá en Barra del Colorado lo hace el capitán solo, pero si hay marinero es mucho más fácil. Es fácil quitarle una escama con la uña. Los peces, todos los peces tienen un órgano sensorial que se llama la línea lateral, que en los robalos es negra, está pintada, pero en todos los peces lo tienen. Entonces, no quitarla de ahí, pobrecito el pez, puede ser de la espalda, puede ser de para lo que esté más fácil. Pero no de ahí. No de ahí. Puede ser un pedazo de aleta, puede ser, si el sábalo está muerto, no tiene que ser la escama, puede ser un pedazo de aleta, puede ser lo que sea en realidad, porque el ADN ustedes saben que está muy desarrollado ahora. Con humanos es hasta con una colilla de cigarrillo, ¿verdad? Eso es suficiente. Y ya aquí termino, eso se los mencioné ayer, desde la primera vez que alguien hizo genética de sábalos, y este fue un proyecto como más general que querían ver, bueno, son los sábalos del Caribe, de Centroamérica, de Florida y de África, diferentes entre sí, o es que ellos se están moviendo por todo lado rapidísimo y se reproducen entre todos todo el tiempo, entonces todos son lo mismo genéticamente hablando, porque cuando hay diferencias genéticas es porque los organismos de una parte no se reproducen mucho con los de otra, entonces empiezan a haber diferencias. Este es un ejemplo un estudio que fue publicado en qué año, 2015. Lo que hicieron fue tomar muestras de Florida allá arriba, esas que dicen FFS, FC, Florida, no sé qué quería decir por ahí, pero 2 muestras de Florida, se fueron a África ya las que dicen A, AF, 2 muestras de África, CL, Colorado, la famosa Barra del Colorado que siempre ha sido un lugar top en el mundo para pesca, y Venezuela. Entonces tenían muestras del Caribe, de Costa Rica, de Florida y de África. Y la pregunta es, ok, ¿son lo mismo o no? Y este dibujo aquí, lo que se llama un arbolito, un dendrograma, como lo quieran llamar, eso es lo que mide, como poner todo en un arbolito. Entre más cerca estén las ramas entre sí, más se parecen genéticamente, entre más largo estén, más diferentes son. Entonces, bueno, aquí tenemos África, que no se une con aquellas, bueno, está muy atrás. África es muy diferente del resto. Todas las de Florida y las de Venezuela están muy cerca entre sí, son muy parecidas. Pero de este lado del mundo, la que es diferente de todas es Costa Rica. Colorado. Los sábalos de Colorado salieron genéticamente hablando diferentes a los de Florida y los de Venezuela. Los de Venezuela y los de Florida hay más movimiento, eso es lo que quiere decir, entre Venezuela y Florida, probablemente pasando por las islas del Caribe, que entre Costa Rica y esos sitios. Entonces eso hace a Costa Rica un sitio interesante. Hay algo aquí que hace que los sábalos genéticamente sean un poco diferentes. Probablemente no se muevan mucho, aunque se mueven mucho. Va a hablar más Philip de eso, pero aquí parece que no tanto. Y eso es todo lo que tengo. Y bueno, muchas gracias por la atención. Si tienen más preguntas, con mucho gusto. ¿Dudas, preguntas? Quedamos claros entonces que el del Atlántico no es el mismo de aquí, o sea, por lo menos se ve diferente. La otra especie, dice usted. La especie no es la misma. La especie que tenemos aquí en nuestro Pacífico es la misma especie del Atlántico, sí, pero hay otra especie de sábalo que existe ya por India, Australia. No, me refiero al Pacífico y el Atlántico, es la misma. Es la misma. Nada la que cruzó por el canal de Panamá es la tal misma. vez no se han logrado sacar igual de grandes a los que... Sí, han salido grandes, sí se han visto bien grandes. Pues sí, el récord todavía está allá, pero es porque han sacado muchos más, ¿verdad? Sí, esa era la pregunta. Me quedó la duda cuando mostraste la figura cuando bajaban como a profundidad para reproducirse. Esa era la temperatura interna del sábalo, ¿cierto? Vamos a regresar ahí. Puede ser...
era... Sí, es de las primeras. Sí. Bueno, al respecto, mientras lo busca, si es temperatura interna, me llama la atención de que se mantiene constante incluso cuando bajan. Entonces, una pregunta sobre la biología, ¿tienen mecanismos para regular su temperatura internamente? No, hay peces que sí los tienen. De hecho, los peces picudos sí los tienen, como los marlines o el pez vela, el sábalo no. En este caso, bueno, habría que ir al estudio ahí a ver, pero lo más probable es que sea lo que decís, como la temperatura era la misma, probablemente es la temperatura del sábalo, porque ahí abajo la temperatura del agua es definitivamente más fría. Sí, claro, y aquí bueno, hay unos pedacitos azules, probablemente lo que sugiere es que estuvo muy poco tiempo ahí abajo. Esa temperatura, como 20 grados, es normal de esa profundidad en ese lugar. Bueno, entonces puede ser la temperatura del agua también, porque si estamos hablando de, pues probablemente Florida. Casi 10 grados Celsius. Sí, puede ser la temperatura del agua también, pero entonces la temperatura del sábalo estaría muy cercana a la temperatura del agua también. Pero no tiene regulación. Pero estos... Es que ese marcador está fuera del el cuerpo. marcador es exacto. Eso es lo que va a decir el marco. Estas marcas, ves que está, bueno, ahí la puedes ver aquí en el dibujo que está aquí afuera, bueno, igual que aquel, siempre es externa. Entonces, lo que iba a decir es que algunos de estos sensores pueden medir la temperatura del pez si el sensor está dentro de la piel, pero no está en el estómago, no está en los órganos internos, más mide lo que está afuera que lo que está dentro. Sí, eso me queda la duda. Tenía otra consulta respecto a que es una especie que no es originaria nativa del Pacífico. ¿Cuál es la postura en general respecto a, bueno, muchas veces se conservan especies que son consideradas invasoras para mantener estas actividades alrededor de la especie? Entonces me gustaría saber cuál es la postura en general acá en el Pacífico, bueno, si alguien quiere decir algo, pero de parte del África, como qué es lo que ven, si es que han visto que tiene algún efecto negativo como especie, no sé si invasora, solamente como exótica. Bueno, por el momento no hay una postura oficial de nadie, ¿no? Porque no hay suficiente información para saber el impacto que está teniendo en este lado. Ayer hablamos bastante al respecto, que si está afectando las poblaciones de gallos o no. Para poder saber eso, yo ayer que habría que saber cómo eran las condiciones antes y después de que llegó esta especie, y no tenemos la parte de antes. Eso no significa que no se puede estudiar nada, ¿no? Pero eso sería la condición ideal. También discutimos que tiene más de 90 años de haber cruzado y que por alguna razón, aunque se encuentran individuos grandes, no son muchos los que se encuentran. Esporádicamente, sí, todos ellos han pescado, pero 3, 4. No es una población grande. Hay algo que durante estos 90 años los ha mantenido, por decirlo así, a raya. No es como el pez león, que cuando invadió, arrasó con todo se lo comía y la población sube. No ha sido el caso del sábalo. De hecho, en la parte del canal de Panamá es donde más hay, bueno, tiene más sentido porque bueno, apenas cruzaron, o puede haber flujo de sábalos constante, pero la densidad que se ve ahí en el lado Pacífico no se ve en ninguna otra parte todavía. Puede ser que aumente. Entonces, no tenemos postura oficial ni tampoco hay postura oficial del SINAC de si es una especie que se debe considerar como exótica o no. Claramente tiene un gran beneficio económico potencial si la población subiera lo suficiente para que los turoperadores lo pudieran ofrecer. Creo que la mayor cantidad de capturas se ha dado en los últimos 10 años, por poner un promedio más o menos, aquí en esta área. Entonces, a ver ese dato. Sí. Hay que colectar datos para determinar si está subiendo, ¿no? También es que si hay más gente pescando, pues entonces eso también hay que tomarlo en cuenta. Pienso que lo que no he tomado en cuenta es, tal vez sí tenemos bastante cantidad de sábalos acá de tarde. El problema es que nosotros no pescamos para tarde, ni tampoco nos vamos a las profundidades y ellos pescan en el Caribe. Entonces, en realidad, no tenemos nada concreto. Sí pescamos un taco allá ocasional, por las mismas carnadas del gallo. Es más, los dos que yo he tenido lo hemos tenido a flote, digamos.
carnadas y plomo. Pero en realidad nosotros nunca pescamos 10 pies de profundidad, nunca lo hacemos. Y sí hay muchas partes donde tal vez sí se puede hacer, pero digamos, no tenemos los flat bow para hacerlo, y en realidad ni un Boston Whaler ni cocodrilos están capacitados para eso. Entonces en sí no podemos decir, es que no hay, o no hay tanto, es que no pescamos para ellos, entonces no. Bueno, la pregunta ayer era que se interfería con el gallo. Entonces, desde ese punto de vista, si están separados donde ustedes pescan más gallo, de donde se podría pescar más sábalo, entonces sí, podrían estar comiendo en lugares diferentes. Es que no es que no hayan ahí en la orilla, es que nosotros no pescamos. Por eso, sí. Digamos, no es que no haya gallos ahí también hay. Sí, claro que hay. Porque obviamente te vas desde la costa y agarras, pero normalmente no pescamos más profundidad, no nos podemos dar cuenta si ahí están o no están. Porque si ellos no están a 30, 25 pies, que es la que lo hemos agarrado normalmente, ¿cómo vamos a saber si a los 10 o 15 pies hay varias cantidades? Pero lo que pasa también, Joel, es que hay que tomar algo en cuenta también. Digamos, tal vez ustedes, pues, lo que decimos que no lo ven. Si aquí hubiera cantidad de sábalos, se miraría el cardúmena como nosotros lo vemos allá, bañándose. Vamos, y lo que yo he escuchado de ustedes, de varios, es que han visto tal vez 3, que bañó 4. No están mal. Ajá, exactamente, así. Pero digamos, lo que es ver un cardumen de sábalo es algo increíble. Y vos lo ves a kilómetros. Donde nosotros estábamos pescando ahora, que estábamos tal vez a 500, 600 metros a veces de la playa, vos lo ves, vos lo logras ver. Pero digamos, lo que yo he podido escuchar de ustedes es que lo que han visto han sido muy esporádicos. Y ahora, digamos, ustedes han, escuchando los que han agarrado 3, 4, 5, y son pescadores de años. Son pescadores, bueno, la parte importante que hicimos en museo no andan buscando tanto. No pescamos esa profundidad, porque tal vez muchas personas que van y pescan de la orilla, que están acostumbrados a pescar de la orilla, que no hacen pesca deportiva, tal vez ellos sí los agarran, nada más que no tienen ese tipo de información, pero tenemos compañeros que ayer decíamos que sí, ahí en Tamales han agarrado varios. Lo que pasa es que ellos sí pescan de la orilla, nosotros usualmente no lo hacemos. Sí. Necesitamos encuestar a los pescadores de orilla. Habría que encuestarlos, habría que hacer un encuesta. Como dijo, estaba diciendo el muchacho estaba diciendo que en karate y esas áreas ahí lo capturan mucho. ¿Por qué? Porque lo hacen desde la playa. Entonces es diferente. Bueno, y en especial ahí cuando se abren las lagunas y llega algún pescador, también se confisca harto porcinaje y se destruye harto pescado. Quizás esa puede ser una buena oportunidad también para tener más muestras, como una buena alianza que lo están estudiando. Claro, ya que lo van a sacrificar o que se mató, lo que sea, ahí está el ADN. Bueno, pues muchísimas gracias por compartir esa información. Ahora vamos a hablar, le vamos a dar el paso a Philippe Sánchez. Voy a dejar también que él se presente. Ha sido súper valioso el contacto con Philippe porque es un experto en temas de pesquerías de la región. Ahorita está trabajando en la zona de Panamá, pero casualmente vive aquí en Puerto Jiménez. Entonces, es una buena suerte contar con Philippe por acá. Entonces, lo voy a dejar. Muchísimas gracias una vez más por compartir con nosotros la información. Bueno, ¿Está prendido el? Y debe ser, yo creo que está. Sí. ¿Me avisa? ¿Se escucha, verdad? Sí. Pues mi primera vez con una de estas, entonces realmente no funciona. Entonces me llamo Philippe Sánchez, gracias a todos por estar aquí. Ahora estamos un poquito atrasados, entonces yo voy a mover un poquito rápido, pero ese es mi técnico, entonces si tienen preguntas o preguntas, preparas y todo. Como dijo Damián, yo acabo de mudarme aquí hace unos 8 meses, pero viví muchos años en Panamá y yo trabajaba con ellos allá, entonces sí, más tiempo para preguntas hoy o me paras, ¿no? No puedo, cualquier cosa, estoy aquí. Y gracias a Cocodrilo, porque hoy es súper divertido. Y yo creo que ellos están como 2 noches consecutivas tardes en el bote, entonces a seguir. Si podemos. Yo voy a hablar un poquito de como los métodos que usamos para estudiarlos, ¿verdad? Y como en otros lugares como han hecho y cómo cruzaron y todo eso. Pues primero es muy rápido, ya Joel habló de eso, pero son súper grandes, 2,5 metros,
160 kilogramos, llegan hasta 70 años y se maduran en como 6, 7 años, puede ser 10 o 12. Hablemos un poquito de la pez león y es un par de las diferencias que ellos como reproducen súper rápido y un montón de veces y todo el año. Entonces hay mucho más muy rápido con ellos, pero con los sauros está un poquito más lento porque toma más tiempo. So, ¿cómo llegaron? ¿Puede cruzar? Hay un problema con ese micrófono, entonces. Ponete por fuera. 2. Y el otro tiene que apagar. Hay que apagar otro. Así, fácil. Pues, como dijo, cruzaron por el Atlántico. La costa con el Atlántico es el canal de Panamá, es el centro, es un lago que se llama Gatún y es 25 metros encima del nivel del mar. Entonces, el nivel del mar es 25 metros abajo en ambos lados. Entonces, tiene que cruzar por unas como esclusas y por eso son más como paredes, ¿verdad? Y en el pasado estaban cruzando y cruzaron ellos primero, pero en los últimos 10 años se hicieron unos gigantes. Y ahora el lago está lleno de ellos que viven todo el año y como hay un montón, hay un montón de pescarías que salen todos los días y pescan sábados y ya. Y los pescan todos los días, no importa. Cualquier momento hay muchos sábados allá. En 37 se encontraron la primera vez adentro del lago, del canal. Y en 46, entonces hace 80 años, que encontraron la primera vez en el lado del Pacífico. Entonces ahora son 80 años allá en el lado del Pacífico. Y allá ahora yo puedo salir a cualquier playa en una bahía pequeña, en la marea alta, y ya están. Se pueden ver y se pueden pescar todos los días. Y hay un montón de gente que sabe que tiene negocios para buscarlos en el Pacífico y salen gigantes. Y hacen con mosca y todo en los ríos allá al lado de la bahía de Panamá y se pescan un montón. Entonces, poco por poco, yo sé que está moviéndose y están, entonces 46 cruzaron y 91 estaban en todo de Panamá y ese es de una amiga mía, Gustavo, que yo trabajo con él con los autos allá en Panamá. Y 2016, más o menos, se encontraron en Costa Rica y Colombia. Y ahora están desde Guatemala hasta, se dice como Ecuador, pero ya en 2024 se encontraron en Perú. Entonces, ahora están en todo lado. No, nadie estudia eso, nunca. Entonces, es algo que estamos intentando a buscar, a mirar eso, pero es que todo con los sauros y todo, como se encuentran y se pesca mucho. El problema es que es difícil decir si es por los sauros o si es por pescar o si es por otra cosa. No, nadie miraba eso antes. Pero hay algunos problemas, pero la mayoría de la gente sigue pescando como normal. Entonces, ahora no hay datos de eso, como dijo Joel, como hay que tener datos. Y los pescadores no nos digan. En el lago han desaparecido todos los peces de agua dulce, la mayoría. Entonces, como el sargento y todo, pero en el lado del Pacífico, nadie nos ha dicho esa antes. Entonces, este es parte del mismo estudio. Esas son encuestas que hicieron allá con los pescadores de la orilla de la playa y todo eso. Y esa es parte desde Colombia hasta como norte de Costa Rica. Hicieron un montón de encuestas y puedes ver en 3 lugares la gente dijeron que se encuentra mucha. Y son en medio C, no se puede ver en medio, en el centro a la izquierda, y F, pues esas dos se encontraron en Río Tarabá. Y esa fue, dijeron, como ya están aquí, se pueden pescar y la encontraron. Así. Y la otra es de ese karate, esa fue en Perro. Y la misma cosa, la gente dice que están adentro y se pueden buscar donde encontrarlo. Entonces hay, ¿verdad? Que están aquí. Y esa fue en 2000 como
Salió de 19, pero ese pasó en como 17, 18. Entonces ya son casi 10 años. Casi 10 años. Y esa fue la única vez que, como científicamente, que publicaron algo de eso. Yo sé que los pescadores saben más, pero es que lo que tenemos. Entonces, Terra Sierpe es un lugar perfecto para ellos. También el Golfo Dulce es un lugar donde hay mucho como ambiente para los juveniles que es muy similar que se encuentra en el Caribe. Entonces, de una perspectiva científica que puede hacer o que hacemos, pues es poco conocido su comportamiento aquí. Entonces, una cosa importante, especialmente si quiere como desarrollar una pesca deportiva, es cómo se mueven por la costa, cómo usan el Golfo Dulce, pero especialmente algo importante es cómo se mueven entre países, porque vamos a ver en un momento en Texas y en Florida se mueven 500 kilómetros como 2 veces por año. Entonces bajan cuando hace frío y suben cuando en el verano. Y ese puede ser 500 kilómetros, ese es desde aquí a Bahía Piñas o a Nicaragua. Y ese se hace en menos que en como 2 o 3 meses. Entonces se puede mover mucho. Entonces, si como hay una pesca deportiva aquí, pero se comen en Panamá, pues si se mueven allá, se pueden pescar. ¿Verdad? Crecimiento y reproducción, como dijo Joel, donde hagan las agregaciones de desove y donde están los lugares importantes para ellos allá adentro, para los juveniles, para crecer. En el estatus invasivo, pueden ser beneficiados aquí, o pueden ser malos, o puede ser que son ninguno de los dos, que solo existen y no tienen efecto. Entonces, hay una oportunidad para una pesquería deportiva. Es una oportunidad económica. En otros lugares del mundo, esta vale millones y millones y millones de dólares. Entonces, en Florida, en Bahamas, en Belice, un montón de gente que llega, turistas, para pescar el sábado, como el Caribe de Costa Rica. Y ese es sonido, perfectamente. Pero este es un grupo con quien yo trabajo en Texas. Ellos ponen con los sauros y ponen marcadores. Entonces es un sauro allá que pusieron un marcador para ver movimientos de la costa. Perdón, eso es súper ruidoso. Entre Texas y México y Florida. Entonces, se mueve por todo el Golfo de México. Entonces, ¿qué podemos hacer? Usamos marcadores o transmisores para ver los movimientos. Hay dos tipos que vamos a ver de esa. Y la otra cosa importante es para identificación de los sitios de alta importancia. Entonces, cómo se usan los esteros, ¿verdad? Los pequeños, para crecer. Sí, eso de los transmisores, eso los han hecho, pero en parte de nuestra campo, lo han hecho en el Pacífico. No, en el lado sí queremos hacerlo. Entonces, son ideas de como la oportunidad que hay aquí, tratar con ellos. ¿Cuál fue mucho? Sí, porque tal vez aquí el agua más cálida, tal vez no tengan la necesidad de migrar tanto. No, sí, exacto, probablemente lo tienen. Pero la cosa es que si hay unos en Panamá, unos allá en Guanacaste, como las fronteras en Nicaragua, los otros tienen unas temporadas de agua, ¿verdad? Donde se ponen sus parques de agua. Entonces puede ser que aquí no tienen que mover por eso, pero puede ser que llegan y saben por las grandes temperaturas y no se traen. Puede ser que haya unos que se quedan, puede ser que haya unos del norte, del sur, ¿verdad? Sería interesante y importante a ver. Pues sí, es posible que no. Es súper fría en Panamá, en el Golfo de Papagayo y bueno, y allá por Guatemala y México, que es donde sube el agua, empuja el viento alisio del mar, sube el agua fría llena de nutrientes pero sin oxígeno y es bien fría en realidad. Allá por Guajiniquil, San Juanillo es bien frío meterse al mar ahí en esa época.
Aquí en el Golfo ha pasado eso también. Más abajo. Dice que ha pasado que después de 3, 4 metros se pone el agua frisísima, que no aguanta ni meterse. Acá, durante el verano. Sí, lo que hay son como termoclimas. Sí, se sube. Ajá, a veces uno está ahí, no sea no tan profundo, 12, 14 metros, y se vienen esas... Si allá en Panamá llega a la costa como justo en las rocas, allá en la región norte, como temperaturas de como 18 grados del agua. Entonces muchas cosas se mueven, se salen. Está fuerte. Entonces vamos a hablar de los marcadores primero, el marcamiento. Entonces es que hablo Joel, de una manera es como usar marcadores satelitales. Y ese es un ejemplo aquí, un poquito claro, que esa parte negra aquí que parece como un submarino, esa es un tag. Entonces está fuera del cuerpo. Entonces se pone normalmente en el músculo y está como en una línea, en un cable. Y ese no está como alta resolución, como dijo él, como si suben y ese toca al aire, entonces ese se comunica con un satélite. Entonces que puede dar como un tag, un track o rastrear de cómo se mueven, cómo se usan los esterros, cómo se usan las partes afuera o dónde se van para desovar. Y es un estudio de otras especies, pero es como un ejemplo que puede hacer. Es que ese es un tiburón ballena y eso es un marlin. Y esos son días y después de como 100 días de rastrear a ellos, de traquearlos, se ven que cruzan como fronteras. Entonces, después de 100 días, casi todos, casi 100% de ambas especies han cruzado a otro país. Entonces, si se manejan diferente en ese país, pues, entonces puede ser que no importa tanto, porque se pueden mover allá y se pueden comer, se pueden matar. Entonces, si quieren conservarlos, pues es un riesgo. Entonces, es importante saber. El problema es que son muy caros. Del cuadrito de color celeste, donde está el sábalo, ajá, ese es de todo un track de un mismo individuo o de varios. Lo mismo, entonces empezó aquí. ¿Y eso qué es? ¿Un río? Y salió. No, ¿qué es eso tan grande? Eso es Florida, Alabama, Mississippi, es el Golfo de México. Ah, ok. Sí, es el Golfo de México. Pero esas son como 150 kilómetros. Vamos a ver esa primero, en el próximo. Pero sí, esa fue de casi 2 metros, ese pez. Entonces, la otra manera es para usar marcadores acústicos. Y es como esta aquí, la cosa negra que parece como, no sé, la columna, que esa es una peseta, entonces es probablemente de ese tamaño. Y se ponen adentro de la que se llama peritoneal cavity. Entonces, es un espacio adentro. Y hace una cirugía. Y esa puede durar 5 años. Y hay que poner como recibidores en lugares. Y cuando pasen los recibidores, se detectan que está moviendo por allá. Entonces, si se ponen como una línea por la costa y se mueve, se puede ver cómo está moviendo. Son más baratos. Es la razón. Pero es que estaba hablando, esas en Texas también es cuando yo trabajaba en este lab, con ese proyecto, y se movieron desde el norte del Golfo de México hasta la frontera con México, y ya puede ser que bajaran más. Pero nadie sabe, ¿verdad? Porque no tenemos residuos en México. Esa es una distancia de 500 kilómetros. Entonces es un mínimo. Y se ven aquí, se puede ver como ese es el movimiento de kilómetros por día. Entonces, y rojo es para norte. Entonces, en el invierno allá bajan y mueven 20 kilómetros por día. En ese promedio, por un mes. Entonces, puede ser como 600 kilómetros en un mes, ¿verdad? 30 días. Entonces, se mueven súper rápido y siguen moviéndose. Y la misma en el verano se mueven para el norte 20 kilómetros por día. El promedio en junio. So, puede ser, hay días que se mueven mucho más. Entonces, no toma mucho tiempo, ellos pueden mover un montón, especialmente por la costa donde hay muchos nutrientes.
La otra manera que yo uso en Panamá se llama con otolitos. Y es una manera de ver como lo uso de manglares y ríos y como movimientos entre cambios de salinidad. Y es muy importante para ver cómo se usan, ¿verdad? Porque esos lugares son muy importantes para el crecimiento de individuos, para que se crezcan más grande, para entrar en la pesquería. Que lo queremos pescar, tiene que subir de peso, de tamaño. Y ese otolito que usamos, eso se llama una piel de oreja. Entonces, probablemente todos los pescadores saben, en la cabeza hay un pedazo de como parece hueso, como un círculo. Todos los peces tienen, los cortamos y los leímos como si están anillos. ¿En qué parte de la cabeza más o menos están ubicados esos otolitos en el carpo? Está como... Pero está como el Observer Percolate, donde están los gills, ¿verdad? Ajá. Es como un poquito adentro, arriba, donde como la mismo como... Detrás del ojo. Detrás del ojo. Pero todos lo tienen ahí, ¿no? ¿Ah? Todos lo tienen ahí, ¿no? Sí, No. todos sí se mueven un poquito, pero sí todos tienen el mismo lugar, porque están en la oreja. Ajá. Tenemos lo mismo, pero sí, es que usamos para ellos para ver el crecimiento. Entonces los leímos como si están anillos de un árbol. Entonces es difícil ver aquí en esta foto, pero esa parece como hay 1, 2, 3, 4 líneas. Entonces digamos que esta pez tiene 4 años. Es como cada punto rojo. Si se ve como por la cambio para ponerlo en la PowerPoint, no es tan claro. Lo que hacemos es una línea de química desde el inicio hasta el fin. Desde los primeros días hasta que lo capturemos. Y por la química podemos ver cuando se mueven entre agua dulce y agua salada. Entonces esas son 3 químicas diferentes, elementos diferentes. Y es un nivel que está para agua dulce y un nivel que está para agua salada. Y se puede ver muy claro que las 3 al mismo momento, entonces esa es la distancia de la línea. Entonces esa es como joven, más mayor. Y se puede ver al mismo momento, todos dicen que entrar en agua dulce, en este caso entrar en el canal de Panamá. Y podemos ver allá, en la línea, corresponde a ese lugar. Podemos decir que pasó casi 3 años, 2 años y medio en el canal de Panamá hasta que lo capturemos, cuando lo saquemos. Entonces podemos ver como que pasa mucho tiempo en agua dulce, ¿verdad? Y es algo que se puede hacer aquí, allá, en las esteros. Y eso lo de los otolitos se le puede hacer a cualquier otro pez. Puede ser con todos los peces. Ah, sí, Sí, qué lo hacemos loco. con un montón, sí. Es súper común que hacemos con todos los peces, usamos esos. Pero también se puede hacer a veces con escamas o con los espinos, pero es un poquito más difícil. Entonces por acá, ese debe ser con rastrear, pero este es como un ejemplo que donde podemos ver recibidores para los marcadores acústicas. Si el pez tiene que pasarlo, entonces es mejor, si hay menos espacio para pasar, para ponerlos. Y OSA tiene uno de los 2 estrechas, los lugares más estrechos de la migración de la ruta desde Panamá hasta el norte en toda la costa. Son justo aquí afuera de OSA, del Golfo Dulce. Entonces Punta Bonica, y esa ya es como que 2 millas de la costa hasta agua profunda, ¿verdad? Y la mayoría está, aparte de la mayoría está como piedras. Wow. Pues hay muchos lugares para poner recibidores, entonces es una opción y se pueden ver como entanizado. Entonces estratégicamente es un lugar perfecto para ese tipo de estudio, para ver los movimientos. Poner los marcadores aquí adentro o afuera donde se encuentran, cuando lo encontramos, y a ver cómo se mueven entre los países. Vamos a comprar otros marcadores de departamento. En la chancha. En Temu. Los pedimos por Temu. Y en general, entonces, entre Panamá y Costa Rica es como un centro, ¿verdad? Justo a la frontera.
y es un punto estratégico para mirar todo el movimiento entre todo. Entonces, ¿qué digo? Como en Texas, que estamos haciendo, mover entre donde estamos hasta acá, 1 mes a 2 meses. Entonces, se puede ver toda la costa en un tiempo muy corto. Y hay entonces las oportunidades que tenemos entre como científicos y pescadores, y ustedes que saben dónde están, como pescadores aquí, es como usar como importante. Si queremos estudiar una pesca deportiva, que también que hacemos los estudios al mismo momento para ver si hay efectos negativos, invasivos y todo eso, pero a la misma vez para protegerlos si es algo importante para la comunidad. Y eso es todo. Entonces eso fue rápido. ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿Es posible saber si están comiendo algo en específico usando, por ejemplo, isótopos? Como gallos, por ejemplo. Específico no, pero esas puede usar estómago, ¿verdad? Puede ver que están en el estómago o genética del estómago para decir si están comiendo gallos específicamente. Con el isótopos, que es otra cosa que hacemos, ¿verdad? Con tejido. Pueden ver como si están comiendo como peces, pero como la coinúa, las sardinas o uno tipo gallo, algo tipo marlin que obviamente no están comiendo, pero de esa manera, como las nidades tróficas, sí están comiendo como crustáceos, más o la mayoría, pero sí, pero con los estómagos se puede ver. ¿Y el depredador? De ellos. Ajá. Bueno, primero, como dijo antes, es ellos. Son ellos. Entre ellos mismos. Ellos se comen. Pero con peces grandes, cuando están súper grandes, normalmente son tiburones. Pero cuando llegan a ese punto, no es como un perro gigante. Eventualmente llegan a un punto que es muy raro a alguien va a comerlos. Como hoy vimos a los orcas, ¿no? Si comen ellos. Y pueden ser agresivos, perdone. ¿Cómo? Pueden ser agresivos, pueden atacar. Gente. ¿Sí? Así. No. Es muy raro, eso no pasa. Okay. Que están más peligrosos de ellos, más cuando están brincando, que pueden como chocar, que A un kayak, por accidente. Así, wow. Al agua, no. Eso los noquea. Sí, de hecho los depredadores número 1, cuando están obviamente adultos, nosotros. Ajá. Y en el Caribe el tiburón martillo. Qué El tiburón tal. martillo es una de las y los toros. Sí, lo que pasa es que ahí no tenemos, pero no mucho, pero sí hemos tenido varios avistamientos y nosotros hemos visto, más que nada es el tiburón martillo es el que les da duro a ellos también. Qué chiva. La pregunta mía también es, ¿por qué el gallo no se ha pasado por el canal de Panamá y el tarpon sí lo ha hecho? ¿Qué tiene el tarpon que no tenga el gallo para poder hacer eso? El gallo aguanta agua dulce. Puede respirar el tarpon con el gallo, ¿no? Esa no, porque en el canal de Panamá ahora hay róbalos, hay sauros, hay foreles, hay corvinas, hay catfish, acabamos de sacar un tiburón torro del canal también. Entonces todos esos están adentro, pero los gallos no entran. Todas esas especies naturalmente entran en lugares de agua dulce para hacer algo en la vida. Pues como juveniles o como adultos o para comer. En el pasado, históricamente en el Caribe o en el Pacífico, entran ríos y todo eso para comer algo. Entonces, esas son las especies que se encuentran en el canal. Mi desconocimiento, ¿verdad? La buena teoría del canal de Panamá no es solamente, la mayoría en sí parte de agua salada. No, 100% es agua dulce. Es que el canal de Panamá es un reservoir de agua dulce que es artificial. Entonces era un cañón que lo llenaron, sí. Era un cañón que llenaron con ríos. Que
desviar los ríos para agarrar. Yo también me... Y es súper alto, ¿verdad? Es como 25 metros encima, 20 metros encima de nivel de mar. Entonces, tiene que... Ahí tienen la foto, sí, tienen un dibujo. Y se llenan por arriba, entonces es como una cascada de agua dulce hasta el mar. Entonces, afuera está mar y hasta que adentro aquí es agua dulce. Hasta ahora está cambiando un poquito, pero es muy poco. Sí, muy poco. Tal vez esa es la razón porque el gallo no va, porque no va Sí. a agua dulce. Es una de las razones. Vamos a ir al Caribe con un par de gallos. Sí, bueno, todo Porque hay especies de Pacífico adentro. Uy, por ahí llevan el pollito ya. ¿Qué tipo de vino? La blanca. La reina, sí, la white. O la cola amarilla. Está adentro, un montón de ellos allá adentro, como gigantes. Arriba un toro que encontramos, era comiendo, era una red de un trasmayo de un tiburón toro y como 10 corvinas, así, de como casi 10 kilos cada uno. Todos en la misma vez, era un montón. Entonces ellos se llenan. Es como la mayoría, casi todas las especies allá ahora en la canal son de mar. No ninguno de agua dulce. Excepto esa gente. No sabía que la turbina tenía esa versión de poder encontrar agua dulce. Sí, pues, y esa fue una sorpresa. Mi pregunta es si es que tienen alguna hipótesis de eso que mencionaban, de lo que lo está manteniendo a raya en el Pacífico, como por qué no hay tantos, como podría ser. No hay tantos que Sábado. Pues primero yo creo que ya tiene un punto muy importante, es que ellos se encuentran pescando a otras cosas en otros lugares. Entonces se encuentran, ¿verdad? Pero es que la gente que estaban como pescando allá en Perrito, allá en los esteros, probablemente van a encontrarlos más, pero yo no sé. Pero puede ser, yo no tengo una razón para eso. Estamos viendo. Yo pienso que tiene mucha competencia con la comida. Entonces. Tiene mucha competencia, sí. Y se mueve rápido, pero se reproduce lento. Es un crecimiento más lento de población. Pero yo no sé, porque en Chiriquí hay mucho. ¿Cómo? En Chiriquí, en otra, como en Puerto América, ¿verdad? En David. Bueno, muchísimas gracias, Philip. Muchas gracias por este espacio. Vamos a aprovechar ya para terminar, porque ya nos pasamos de tiempo. Nada más invito a Jimmy y me regala el micrófono. Sí. A Jimmy y tal vez a Diego, para que vengan unas palabras simplemente de cierre de la actividad. No están preparados, pero bueno, como gestores de la actividad, porque sí es importante en estos espacios contar y meter este micrófono. ¿Ya lo aprendiste? Ya estoy listo. Solo amigo micrófonos y cámaras, por favor. Dígale. Nada más. Dígale. Unas palabritas de cierre sobre la importancia de estos espacios, ¿verdad? Para ustedes, bueno, para las dos comunidades, grupos de pescadores. Bueno, de mi parte, Dale. sorry, Dale. de mi parte, yo lo que vi en el Pacífico, ¿verdad? Que le mencionaba a Jimmy temprano, o sea, sí hemos capturado el sábalo, pero no ha sido como en cantidades tan enormes, ¿verdad? Como para decir, mae, aquí están, vamos a buscarlos ahí, y ahí siempre van a estar, ¿verdad? Todavía no tenemos un récord sólido de decir, mae, ahí están. Sí los hemos capturado como en Tamales, Karate, el Reef de Sirena y eso, pero todavía no tenemos como decir como ellos nos cuentan, ¿verdad? En la barra del Colorado y eso, que ahí están, se ven por todo lado y eso, todavía no tenemos esa área. Pero también vi que la poca información que teníamos de la especie, ¿verdad? No es una especie normal para nosotros en este lado, todos los pescadores de aquí, pues en alguna vez lo han agarrado, pero es pescando para otras especies, nunca es como para ellos, ¿verdad? Entonces, hablando con Jimmy y con los compañeros del Caribe, ahora que nos conocimos en el evento de la Alfombra Azul, pues se vino esta idea de traer ese conocimiento de ellos acá para educarnos un poco a nosotros y no solo
pues saber pescarlos, saber capturarlos y no saber un poquito más de la especie. Algo que yo le digo a los muchachos siempre es que si no sabes de lo que estás hablando, mejor no diga nada, ¿verdad? Porque te puedes ver como un payaso, como dicen. Entonces, mejor nos educamos, porque aquí vienen, capturan un sábalo y el cliente pregunta, oh, wow, un sábalo en el Pacífico, ¿cómo? ¿Verdad? Entonces, por lo menos ya sabemos toda la información que nos acaban de dar, no estamos bateando, no vamos a vernos como payasos o que ha pasado antes que te topas con alguien que sí sabe y te lo va a dejar saber, man, no, estás equivocado, eso no pasa así, entonces es cuestión de educarnos un poco más de la especie, una especie que es súper importante para la pesca deportiva, o sea, de este lado, véanlo como un marlin o un vela para ellos, o sea, eso es una especie importantísima que no solo tenemos que cuidar, la verdad es protegida. Entonces es más que todo eso, esta idea, ¿verdad? De educarnos un poco y traerlos a ellos vienen desde muy largo, ¿verdad? A darnos esta charla, entonces y obviamente siempre agradecidos con ellos, ¿verdad? Y con ustedes por el espacio, por apoyar y toda la cuestión, ¿no? Gracias. Dale. No, esta es la primera visita, de hecho ya lo estamos hablando, ¿verdad? No puede llegarle mucha gente de ahí, nosotros no tenemos mucha comunicación con la gente que pesca ahí, pero en realidad sí se ha agarrado a votar con el río por otro lado. Buen Bien dato. arriba, Buen dato. Buen dato. Sí, como les digo, o sea, esta es la primera visita, esto fue una idea que tuvimos bien loca y la concretamos, la pusimos con la lluvia y el apoyo siempre de FECOP, ¿verdad? Que si no que siempre nos da pelota en las loqueras que Sí. tenemos, ¿verdad? Sí. Pero o sea, el punto y la meta es seguir educándonos, seguir trayéndolos a ellos, porque de verdad que estamos, como dicen, detrás del palo con esta especie. Entonces, esta es la primera visita. Lo que estamos esperando es que esto siga sucediendo y sea algo que vamos a seguir trayendo, ¿verdad? Entonces, siempre cordialmente invitados a todos, ¿verdad? Buenísimo. Para terminar ya, sé que hay capitanes y marineros que están cansadísimos y también las personas que están presenciando esto. Mencionarles a los que no estuvieron en la presentación de ayer que allá en la fila del fondo están 3 empresarios, ¿verdad? Incluyéndome a mí, somos 4 empresarios que representamos diferentes empresas que se dedican directamente a la pesca del sábalo real. Tenemos una población, por ejemplo, en Barra del Colorado de 1.700 personas que dependen directamente de la pesca del sábalo real. O sea, es una realidad que el sábalo real representa una economía en una provincia como la que es la provincia de Limón a nivel de pesca. Es exactamente como bien lo enfocó Diego. Es el marlin o el vela de nosotros y ahora ustedes por un fenómeno que está sucediendo causado por el ser humano, pues están teniéndolo a favor o en contra, como ustedes lo quieran ver. Yo le vería más cosas positivas desde el punto de vista de que nosotros tenemos una población parecida de peces, digamos, desde el punto de vista de las especies. Entonces, para que mientras se resuelve ese dilema, pues lo tomen como un punto de ventaja para poder sacarle el provecho. De hecho, ese es el motivo de nuestra visita directamente, aportar el grano de arena, el conocimiento que tenemos nosotros adquirido para que ustedes puedan de alguna forma pues ver cómo se puede tratar la especie, ¿verdad? No quiero concluir esto sin antes contarles una pequeña anécdota que no va a durar más de 1 minuto. Aprendí mucho. He aprendido mucho y seguiré aprendiendo mucho. Mañana nos toca otro día bastante grande de pesca y pasado mañana también, pero aprendí también de cómo orquestar un evento como esto. Demanda demasiadas cosas importantes. Ustedes ven la punta del iceberg, digamos, y están disfrutando de un evento de máxima calidad con profesionales súper capacitados, pero orquestar este tipo de cosas, de verdad es un trabajo que quisiera que le aplaudiéramos a la gente que de verdad lo propició. Entonces propongo un aplauso para las personas que hoy expusieron para ustedes, porque en realidad se merecen esto.
No saben cuánto trabajo demanda todo esto y por eso es que yo sé que son merecedores de un aplauso de verdad de corazón y a las personas que asistieron, a las personas de la costa también que están acá disfrutando de la noche de hoy. Para nosotros es un placer y se siente el interés de ustedes, a los capitanes, a los marineros, a todas las personas del crew, de verdad agradecidos de que nos hayan recibido tan cálidamente, de verdad, mucho cariño para ustedes y espero que nos volvamos a ver allá en el Caribe. Sí. Muchas gracias. Y de mi parte yo de verdad que aparte de un aplauso, no sé ni de qué forma más darle las gracias a los compas del Caribe, de verdad. So, fueron 12 horas de que se tiraron manejando y vinieron con toda la disposición de enseñarnos todo. Y de verdad que yo solo salí un día con ellos y aprendí un montón. Ya de hecho me le quedaba viendo a Jimmy a ver si lo estaba molestando porque le pregunté de todo lo preguntaba, todo lo decía. Pero de verdad, ma, quiero agradecerles a todos ustedes, de verdad, ma, porque de verdad yo sé que esto es duro, solo la manejada y la disposición que han tenido es increíble, ma, de verdad les agradezco. Gracias. Gracias. Dieguito, gracias, man. Nos vemos mañana. Sí. Ah, sí. Exacto.